Que el Señor les bendiga abundantemente en este nuevo día, este domingo que es el día del Señor. Le damos gracias a Dios por sus maravillas, por su misericordia y por su gracia. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos. Tú eres un Dios eterno y en tus manos ponemos este día, que es el día del Señor, es el día de la comunión, es el día de congregarnos, es el día de adorarte, de bendecirte, así como todos los 24 horas del día y los 7 días de la semana, pero que tú escogiste, bajo tu misericordia, bajo tu gracia, bajo tu infinita poder y autoridad, que el domingo fuese el día para adorarte y bendecirte. Quisiera en esta hora predicar bajo el título: Cuando se escucha la voz de Dios, hasta los muertos resucitan. Una vez más, cuando se escucha la voz de Dios, hasta los muertos resucitan. Y para ello quisiera usar el texto bíblico de Romanos 10:17, un texto muy usado, muy conocido, donde la Escritura nos dice que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amados, quisiera, como les repito, usar el tema: escucha la voz de Dios. Es una invitación para que escuches la voz de Dios. ¿Quiénes pueden escuchar la voz de Dios? Quisiera hacer algunas referencias bíblicas de quienes han escuchado la voz de Dios. Y desde Génesis 1, a partir del versículo 2, la creación misma ha escuchado la voz de Dios. Dice Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Y fue ahí donde Dios, en su inmenso poder, hizo de ese desorden y de ese vacío la creación de la tierra y de la humanidad. El desorden y el vacío, las tinieblas, tuvieron que escuchar la voz de Dios cuando Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Así que, amados hermanos, cuando se escucha la voz de Dios, hasta los muertos resucitan. También en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, y versículos 28 al 27, nos cuenta una historia Jesús, que viajaba con sus discípulos en un navío, cuando de repente dice que se hizo una gran tempestad, pero Jesús descansaba, Jesús dormía, y dice el versículo 26, que entonces, levantándose Jesús, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una grande bonanza. Esto queda también demostrado que el mar y las tempestades, cuando escuchan la voz de Dios, tienen que dar paso a la calma, a la paz y a la bendición. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 1 y versículo 42, también hay una historia de una persona enferma, de una persona leprosa. En ese entonces la lepra era sinónimo de pecado. En otras palabras, Jesús está ante una persona extremadamente pecadora. Y aquel individuo, cuando escucha que Jesús va pasando, entonces le dice al maestro por excelencia: si quieres, puedes sanarme. Aquel pecador sabía que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Aquel pecador sabía que Jesús es la propiciación. Aquel pecador sabía que Jesús es el Cordero de Dios, que tiene poder y autoridad para quitar el pecado del mundo. Y entonces le dijo: si quieres, puedes sanarme. Y en el versículo 42 del primer capítulo de San Marcos, dice la Escritura: y así que él hubo hablado, está hablando de Jesús, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Cuando Jesús habló, la lepra tuvo que escuchar la voz de Dios. Y entonces, al escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús, la lepra tuvo que abandonar a aquel hombre pecador. Jesús tiene poder y autoridad para no solamente hablarle al desorden y hablarle al vacío. Jesús tiene poder y autoridad para hablarle a las tinieblas. Jesús tiene poder y autoridad para hablarle a los vientos, a las tempestades y a los mares que te circundan, de desesperanza, de desaliento, de problemas. Jesús tiene autoridad para hablarle a la enfermedad. Así que, amados hermanos, aquí en este pequeño corto que estoy grabando en esta mañana, queda demostrado que la autoridad de Dios está por encima del desorden,
por encima de lo que está vacío, por encima de las tinieblas. La palabra de Dios está por encima de los vientos, de las adversidades, de las tempestades. La palabra de Dios está por encima de las enfermedades. Pero ¿quiénes quieren? Acabo de decir, ¿quiénes pueden escuchar la voz de Dios? Ahora, en la segunda parte de esta pequeña disertación, ¿quiénes quieren escuchar la voz de Dios? Ya no ahora quiénes pueden escuchar la voz de Dios, sino ahora quiénes quieren escuchar la voz de Dios. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, en la Torá, en la ley, el Espíritu Santo inspiró a Moisés y entonces nos dejó escrito este mandamiento: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Este texto bíblico nos habla del libre albedrío, del principio democrático, que Dios es un caballero, que quienes van a recibir los beneficios: el que escucha atentamente la voz de Dios. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Jehová es Dios, pero la pregunta en esta hora: ¿es Jehová tu Dios? ¿Es Jehová tu Dios? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de los ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a Egipto te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Este principio democrático, entonces, es donde usted tiene que escoger o decidir en esta hora: ¿es Jehová tu Dios? Si usted escoge y desea lo recto a lo pecaminoso, entonces comienza la voz de Dios a surtir un efecto. Si usted escoge y desea oír los mandamientos de Dios, si usted escoge si desea guardar los estatutos de Dios, si usted escoge si desea oír la palabra de Dios, escucharla, guardarla, entonces comienza el Espíritu Santo a actuar de manera maravillosa. Hay muertos que quieren oír la voz de Dios, ¿sabía eso? Hay vivos que no quieren oír la voz de Dios, pero hay gente muerta que quiere oír la voz de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 43 y 44, dice la Escritura, está hablando de su amigo Lázaro, el amigo de Jesús, de Marta y de María, que era una familia muy allegada a Jesús, y Jesús se encontraba lejos. Lázaro muere, y entonces Marta y María, una se contrita mucho, se encierra a llorar, pero la otra sabe que si su maestro está ahí, hay vida. Porque la Escritura nos dice que en San Juan 10:10 que el Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero ese mismo versículo es en la segunda parte que Jesús ha venido a dar vida y a darla en abundancia. Entonces dice el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas. Un muerto escuchó la voz de Dios, o sea Jesús, y resucitó. Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Te invito que en esta hora cambies el nombre de Lázaro y ponga tu nombre, sea Pedro, sea Juan, sea María, sea Carla, Stephanie, sea cual fuere tu nombre. Cambia ese nombre de Lázaro y ponga el tuyo, porque Jesús y el Espíritu Santo a través de esta palabra te está diciendo: ven fuera. Jesús quiere hablarle a la tempestad, al vacío, al desorden, a los vientos, a los mares, a la enfermedad, a la incredulidad y a la misma muerte en esta hora. Una vez más, Jesucristo ha venido a dar vida y a darla en abundancia. El desorden, lo vacío, las tinieblas, el mar, los vientos, las enfermedades pueden escuchar la voz de Dios. Los enfermos quieren escuchar la voz de Dios para ser sanados. Aún los muertos pueden y quieren escuchar la voz de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Dios quiere que escuchemos atentamente su voz para beneficio de su máxima obra, creación, cual es usted y yo, el ser humano. Jesús, en su ministerio de 3 años y medio, se dedicó a enseñar a las personas a escuchar la voz de Dios. Si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto, dice la Sagrada Escritura, y guardares sus mandamientos y sus estatutos, todas las enfermedades que les envié a Egipto, no se las enviaré a ustedes, porque yo soy Jehová tu sanador. Usted puede escuchar la voz de Dios hoy,
Aunque hayan desórdenes en tu vida, vacíos, tempestades, enfermedades, tinieblas emocionales, físicas o espirituales, usted puede elegir hoy, haciendo uso del libre albedrío, del principio democrático. Pero si Jehová es tu Dios, y si deseas seguir sus preceptos, estatutos y mandamientos y decretos a través de Jesucristo y de su santa palabra, ¿quiere que Dios ordene tu vida? ¿Quiere que Dios llene tus vacíos? ¿Quiere que Dios calme tus tempestades? Yo no sé qué estás viviendo ni qué estás pasando, pero a lo mejor te encuentras con algún texto de estos que hoy la Sagrada Escritura ha tocado aquí. Quizás tu vida está nadando en un mar de problemas emocionales, espirituales, matrimoniales, económicos. Quizás tu vida está desordenada y vacía. Quizás hoy te encuentras disminuido por alguna enfermedad que te aqueja. Pero sea cual fuere las circunstancias, te invito, porque la Escritura dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si escuchas la palabra de Dios, aún los muertos pueden resucitar. Si escuchas la voz de Dios, aún el que está muerto puede recibir vida, ya sea muerte espiritual, ya sea esa muerte emocional, ya sea esa muerte matrimonial, esa muerte que te circunda, que eso lo único que sabes es que respiras, pero estás más muerto que vivo. Hoy el Espíritu Santo está aquí para darte vida y dártela en abundancia. Te invito para que hagas esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo quisiera aprender a escuchar la voz de tu santa palabra. Yo quisiera desarrollarme en la fe. Yo quisiera, Padre Santo, aprender a guardar tus mandamientos, tus estatutos y tus preceptos. Yo quisiera, Señor, tener comunión contigo. Yo quisiera que me des vida y vida en abundancia. Hoy estoy navegando en un mar de problemas. Hoy estoy navegando en un mar desordenado y vacío. Hoy mis emociones están por el suelo. Hoy mis sentimientos están derrotados. Hoy mi espíritu está muerto. Pero quiero escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús te pido perdón y ahora te acepto como mi único Señor y Salvador de mi vida. Porque estoy convencido a través de esta palabra que aún los muertos que escuchan tu palabra resucitan. Aleluya. Si aquellas tinieblas, si aquellos vacíos, si aquellos desórdenes, si aquel mar y aquella tempestad, al escuchar tu voz, aquella lepra al escuchar tu voz tuvo que abandonar a aquel enfermo, de esa manera, Padre, hoy estoy escuchando tu voz para que este mar de problemas en el que navego, esta vida desordenada y vacía que tengo, esta vida de enfermedad, ahora en el nombre de Jesús tiene que irse y abandonarme. Amén y amén. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y le doy gracias al Padre, a su divina palabra, a la divina Trinidad, porque hayas puesto oído atento a este mensaje y hoy tu vida ha comenzado a ser transformada, hoy tu vida ha comenzado a ser enriquecida y estás recibiendo vida y vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús te doy la paz. Amén y amén. Gloria a Dios.